dígame. ¿Adrián? ¿Qué Adrián? ¡Ah, hombre! Adrián, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Me pillas un poquito liado. ¿Qué necesitas? Que te vas a comprar un rodillo. Vale, que no sabes qué rodillo comprarte. Que te aconseje un rodillo. Puf. Pues tío, es que ese tema es largo, ¿eh? Para poder aconsejarte uno, no sé, habría que hablar mucho. Mira, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a grabar un vídeo, te lo mando y si tienes alguna duda me escribes, ¿vale? Sí, 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 tú tranquilo, te voy a contar todo lo que necesitas saber en el vídeo, ¿vale? Venga, tío, nos vemos. Hasta luego. Bueno, para poder elegir qué rodillo inteligente comprarte, sería importante saber qué es un rodillo inteligente. Entonces, nada, un rodillo inteligente, como todos sabéis, es un dispositivo que envía datos de velocidad, cadencia, potencia y cuya resistencia se puede controlar a través de una aplicación, ¿vale? Que se ejecuta pues en una tablet, un smartphone, un ciclocomputador o cualquier ordenador Windows o Mac. Existen dos tipos bien diferenciados de rodillo. Uno es el de rueda libre o de rulo, que hasta ahora, pues bueno, hasta hace algún tiempo ha sido los más comunes, por decirlo así, también los más económicos y ligeros, ¿vale? Y estos se componen de dos partes. Una parte es el bastidor, donde la rueda trasera de nuestra bicicleta se sujeta utilizando pues un cierre especial como este o algunos otros para ruedas de eje pasante, ¿vale? Y en ese bastidor también iría en la segunda parte del rodillo, que sería la unidad de resistencia, ¿no? Que es donde apoya la bicicleta la rueda trasera, la banda de rodadura, ¿vale? Y es a través de la cual la aplicación va a modificar la resistencia que se aplica a nuestra pedalada. Existen otro tipo de rodillos, que son los rodillos de tracción directa, que en los últimos años pues han tomado bastante protagonismo, ¿no? Son más caros, más pesados, también más exactos, y la unidad de resistencia va integrada en el propio bastidor. Todo ello forma un conjunto que lo que hace es sustituir la rueda trasera de nuestra bici. Para poder sujetar la bicicleta en este bastidor no es necesario utilizar ningún cierre en particular. Podemos utilizar el propio cierre de la rueda trasera de nuestra bicicleta. Sería necesario en la mayoría de los casos ponerle un cassette al rodillo, pudiendo usar el que tenemos en la rueda, aunque quizás sea más cómodo comprar uno adicional. Sí es cierto que hay algunos modelos y algunas marcas que incluyen ese cassette en el rodillo. Para poder adaptar la longitud del eje de nuestra bicicleta en el rodillo, los fabricantes suelen incluir una serie de casquillos, ¿vale? Para poder adaptarlo pues, a esa longitud del eje de la rueda trasera. Tanto en los rodillos de rulo como en los rodillos de tracción directa existen básicamente dos tipos de unidades de resistencia: las unidades de resistencia magnética y las unidades de resistencia electromagnética. Las unidades de resistencia magnética se basa en un motor, ¿vale? Que va a desplazar longitudinalmente a lo largo del radio de un disco de inercia unos imanes de neodimio. Cuanta más superficie cubran esos imanes en el disco de inercia, más resistencia se estaría aplicando.
En el caso de los rodillos de rulo, ese disco de inercia va solidario al rulo donde apoya la rueda trasera de nuestra bicicleta. Sin embargo, en los rodillos de tracción directa tenemos un eje donde va el cassette en el que nosotros ejercemos nuestra pedalada, y desde ese eje hasta el disco de inercia pues hay una serie de engranajes o de poleas. En el caso de las unidades electromagnéticas, lo que se hace es utilizar una serie de bobinas en las que se aplican más o menos corriente eléctrica. Esas bobinas se distribuyen a lo largo de todo el disco de inercia, y el funcionamiento sería algo inverso a lo que vemos normalmente en los motores eléctricos. O sea, normalmente cuando utilizamos un patinete eléctrico, por ejemplo, pues si aplicamos mayor corriente a ese motor, pues corremos más, ¿no? En este caso, nosotros estaríamos aplicando más corriente a ese motor, que es el que nos estaría ofreciendo resistencia a nuestra pedalada. De hecho, existen rodillos como el Tacx Neo, que da la posibilidad de poder invertir el sentido de la corriente eléctrica, y con eso lo que logramos es que nos pueda simular pendientes negativas, ¿vale? O sea, podríamos simular cuestas abajo, creo que es hasta un 5% de pendiente, con lo cual tendríamos la sensación, como en la vida real, de que estamos bajando una pendiente. Tanto en las unidades de resistencia magnética como en las unidades de resistencia electromagnéticas se genera una gran cantidad de calor. Esto puede llegar a ser un problema, ya que hay componentes electrónicos que el calor no lo lleva muy bien, ¿no? Entonces, para poder refrigerar el interior del rodillo, se utilizan ventiladores, que ya pueden ser ventiladores electrónicos, ¿vale? O también usar unas aspas, ¿vale? Que giran, por ejemplo, pues solidarias al disco de inercia. Todo este tipo de mecanismos también generan una serie de ruidos, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Bueno, todos sabemos la importancia del valor del dato de la potencia en el mundo del ciclismo, sobre todo en todos estos últimos años, ¿no? Todos los entrenamientos a día de hoy se basan en el dato de potencia, y en el caso de los rodillos es uno de los factores que más se valoran. Primero porque si tu rodillo mide el valor de la potencia de una forma muy diferente a la que lo mide el potenciómetro que utilizas en tu bicicleta de calle, pues estarías realizando un entrenamiento con una calidad diferente. Y sobre todo de cara a las competiciones que se están realizando a día de hoy en el ciclismo virtual. Normalmente cuando hay un rodillo que da más vatios de los que debería de dar, en el argot del ciclismo virtual se dice que regala vatios, y eso favorece al competidor que quizás tiene un rodillo mal calibrado. Entonces es uno de los factores que más se tienen en cuenta en el tema de los rodillos, ¿no? Básicamente hay dos formas de poder medir la potencia en un rodillo. Una es utilizar un potenciómetro integrado en el propio rodillo. Es la forma más exacta. Existen varios métodos. Uno es utilizar pues galgas extensiométricas como las que se utilizan en los potenciómetros normalmente, y hay otras tecnologías, como una tecnología óptica que utiliza Elite en sus rodillos, que bueno, es bastante novedoso y bueno, pues parece que está funcionando bastante bien. Ya os digo que es la forma más exacta de poder medir la potencia, que es integrar un potenciómetro en el propio rodillo. Pero esto hace que el precio del rodillo incremente, ¿no? Y es un factor que evidentemente tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, en otros rodillos lo que se hace es realizar una estimación de potencia. ¿Cómo se hace esto? Pues en fábrica lo que hacen es que van desplazando ese imán que hemos visto antes a lo largo del radio del disco de inercia,
y lo que se va midiendo pues a diferentes velocidades es el torque o resistencia que ofrece el rodillo en ese momento, ¿no? Entonces, en base a la velocidad a la que gire el disco y a la posición del imán, ¿vale?, se van midiendo ciertos valores, y con eso se crea una especie de tabla por la cual el fabricante te va a decir que el rodillo a una velocidad determinada y a una posición de imán determinada se está ofreciendo una resistencia equivalente a tantos vatios. Quizás no es la forma más exacta, sin embargo es una forma de poder ofrecer una lectura de potencia a un precio bastante asequible, y quizás este tipo de soluciones nos ofrecen el poder acceder a cierta gama de rodillos que nos pueden valer, porque para realizar un entrenamiento por potencia básico no es necesario tener una exactitud tan bestia como se puede tener en un potenciómetro como tal. Sin embargo, de cara pues a una competición reglada y demás, quizás no sea el dispositivo más idóneo. Por eso, cuando se van a realizar competiciones, ya sean presenciales o en línea, ¿vale? Bueno, quiero decir, a distancia, a través de internet, el organizador de la competición, el organizador de la carrera, te dice cuáles son los dispositivos que se han verificado, ¿vale?, y que se encuentran entre los que reúnen las condiciones para poder realizar una competición sin que un corredor tenga ventaja sobre otro porque su rodillo esté dando más vatios de los que en realidad debería de dar. En el caso en el que estemos utilizando un rodillo que tenga integrado un potenciómetro, al igual que el resto de potenciómetros que hay en el mercado, existe la posibilidad de poder calibrarlo para así tener una medición de potencia aún más exacta, ¿no? Que sepáis que bueno, los mecanismos a lo largo de la vida útil del rodillo pues poco a poco se van degradando, ¿no? Entonces es necesario también, por temas de cambio de temperatura y demás, pues es necesario de vez en cuando realizar una puesta a cero o una calibración del rodillo como tal. Para poder hacer esto, todos los fabricantes, o la gran mayoría de los fabricantes, ofrecen aplicaciones para poder utilizarlas en nuestros smartphones, ¿vale?, y poder realizar esa calibración. La mayoría de ellos lo que nos piden cuando vayamos a hacer este tipo de calibraciones es calentar el rodillo, ¿vale? Ya que normalmente tanto el neodimio como el material que se utiliza en los discos de inercia, en función de la temperatura, ofrecen más o menos resistencia. O sea, normalmente cuando se calientan ofrecen menos resistencia. Es por ello que nos piden calentar el rodillo dando pedales durante una serie de minutos para posteriormente, con la aplicación que os he comentado, realizar una calibración en el potenciómetro del rodillo.